Bueno, nos queda este trabajo práctico que vemos hoy, otro más la semana que viene y ya se acaban los trabajos prácticos por este año. Ya después las clases que nos quedan, como hablamos la semana pasada, son parciales, recuperatorios, coloquios, etcétera. Así que estos son los últimos prácticos y son relativamente simples. El que vimos la semana pasada no es difícil, o sea, se resuelve rápido, porque es reemplazar número nomás, este también similar. En este lo que más van a tener que hacer es aprenderle un catálogo, que esa es la idea. Ya vienen leyendo catálogo de todo un poco, pero bueno, en este caso también le van a tener que poner un poquito de cabeza al catálogo, que a lo mejor no tiene los mismos términos tal cual están explicados acá en el trabajo práctico, pero comparando valores los pueden ver, o por lo menos generalmente todos los años se la arreglan y cualquier duda que les aparezca, preguntan, no hay problema. En el trabajo práctico de hoy, básicamente vamos a ver lo que es selección de descargadores. Es básicamente el procedimiento de cómo elegir un descargador de acuerdo a las características técnicas que tenga que cumplir, y por otra parte, comparándolo entre diferentes marcas. Quieras o no, el día de mañana toca elegir marca de a quién comprarle, y bueno, ahora vamos a ver también un poquito qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir entre qué marca o cuál. Y otra cosa preponderante siempre, por supuesto, es el precio, pero bueno, eso depende de en qué ámbito hablemos, si en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿es determinante o no tanto? A lo que voy es que en una empresa pública como NP o cualquier empresa pública de Argentina, siempre van a tener que lamentablemente elegir lo más barato, y en cambio en el ámbito privado ya directamente pueden hacer acuerdos con proveedores. Es muy normal de que si compran descargadores Schneider, compren todo el equipamiento de Schneider, y así en el combo de cosas se ahorra precio, digamos. Pero en el caso de una empresa pública como nosotros, en el momento de la compra, como se compran materiales individuales y son todas licitaciones individuales, quiera o no, termina ganando el más barato, siempre y cuando cumple técnicamente lo solicitado. Ahí está la habilidad del que compra o del comprador en hacer una buena especificación de lo que quiere comprar. Pero bueno, básicamente una introducción. Básicamente en lo que es selección de descargadores, si queremos plantear un enunciado, digamos, de lo que vamos a hacer, es vamos a elegir el descargador para proteger nuestra estación transformadora intemperie, de 132 a 33 en este caso, frente a sobretensiones ocasionadas por descarga atmosférica. Y ahí viene la primera pregunta hacia ustedes. ¿Para qué ponemos los descargadores? ¿Cuál es la función del descargador? Derivar a tierra sobre tensiones. ¿Qué sobretensiones? ¿Cuántos tipos de sobretensiones conocen? Ya a esta altura el sistema de potencia lo tienen que haber visto. Tener las internas y las externas. Interna y externa es una clasificación. ¿Qué otra clasificación saben? De maniobra, ¿Sí? De origen atmosférico. de origen externo, ¿Sí? ¿Y cuál es más? Frecuencia industrial. Frecuencia industrial o temporaria también. Bien, ¿y el descargador qué sobretensiones tiene que descargar a tierra? ¿Cuáles tiene que ver y cuáles no tiene que ver? Y las atmosféricas seguramente la va a ver. Las atmosféricas las va a ver. ¿Y qué otro tipo de sobretensión ustedes imaginan que el descargador tiene que descargar a tierra? Maniobra también. De maniobra. ¿Y las de frecuencia industrial o las temporarias que le podemos llamar? No las descarga a tierra. ¿Por qué no las descarga a tierra las temporarias? Porque el nivel de aislación debería bancarse la sobretensión temporal. Sí, pero no. Otro motivo que ustedes imaginen, o mejor dicho, son sobretensiones pequeñas. perdón, de vuelta de a uno. Se descarga, se destruye si descarga muchas veces. Correcto, esa es una de los conceptos. ¿Y por qué se destruye? Tiene que soportar la potencia de cortocircuito del sistema. No va por ese lado. Creo que los descargadores son para un pequeño tiempo de trabajo. ¿Tiempo de qué? O sea, los descargadores, sus sobretensiones actúan en un breve tiempo, en
un breve tiempo, o sea, no puede estar continuamente descargando. Correcto. Eso es otra definición o otro concepto importante, pero básicamente, para ordenarles el concepto a ustedes dijeron que existen dos tipos de sobretensión. O bueno, depende de cómo las clasifiquemos, interna y externa primero. Dentro de las externas, ¿cuáles encuentran ustedes? Las descargas atmosféricas, ¿cierto? Y dentro de las internas, ¿cuáles encuentran? ¿Las sobretensiones de maniobra o las sobretensiones de frecuencia industrial? Sí. ¿Estamos? Bien. Otro tipo de clasificación que pueden hacer es como las sobretensiones de acuerdo ya tienen que haber visto las gráficas de los tiempos de frente y tiempo de cola de los distintos tipos de ondas sobretensiones. Sí. Eso lo tienen que haber visto uy, se me fue el nombre. Sistema de potencia. No, y acá también lo vimos con Pablo. Y acá también lo vieron con Pablo. Bueno, entonces ustedes vieron que hay dos tipos de onda básicamente. Una en donde el tiempo de frente es muy corto y el tiempo de cola largo, y otra en donde el tiempo de frente es largo y el tiempo de cola también, digamos así. Entonces, las sobretensiones que nosotros tenemos que descargar son las sobretensiones de corto tiempo de frente, es decir, las sobretensiones de maniobra o las sobretensiones atmosféricas, es decir, un gran nivel de tensión en un corto periodo de tiempo o en el orden de los microsegundos. ¿Estamos? En cambio, las sobretensiones temporarias, ¿por qué se pueden producir las sobretensiones temporarias? Son las de frecuencia industrial, es decir, la palabra te lo dice, son sobretensiones a nivel de 50 Hz. O sea que son sobretensiones de no alto valor específico, si le quieren llamar así, y perdurables en el tiempo. Si el descargador ve esa sobretensión, supongamos en un nivel de 132 kilovoltios, donde su máximo es 145, supongamos, y usted tiene una sobretensión de 150, si bien es una sobretensión, no la tiene que ver el descargador. ¿Por qué? Porque es una sobretensión que va a perdurar en el tiempo, o por lo menos va a estar en el orden de los segundos. Entonces, si el descargador descarga esa sobretensión, explota, digamos. ¿Por qué? Porque no le da la capacidad térmica de evacuar esa sobretensión o esa corriente a tierra de mucho tiempo. Tiene que ser una corriente a tierra violenta y de poco tiempo. Básicamente un descargador, creo que ya todos más o menos saben lo que es un elemento que funciona linealmente, es decir, es una resistencia perfecta en el funcionamiento normal. Resistencia infinita. Por lo tanto, un aislante. Y en el momento de que se ceba, porque aparece una sobretensión, de las características que estamos hablando, es decir, atmosférica o de maniobra, tiene que cebarse y descargar a tierra y volver a su estado natural de ser un aislante perfecto. ¿Estamos? O sea que pasa a ser un elemento altamente lineal, en donde en la situación normal es un aislante perfecto, en un determinado momento se ceba y pasa a ser un conductor perfecto a tierra, y inmediatamente después pasa a ser otro aislante perfecto de vuelta. Por eso es una resistencia completamente lineal, y esa es su función, descargar una corriente a tierra provocada por una elevada sobretensión del orden de los microsegundos, es decir, de tiempo muy corto. Eso por una parte. Otra parte que ustedes tienen que tener en cuenta es, dentro de lo que es específicamente sobretensiones de maniobra, ¿cuáles son las sobretensiones de maniobra, por ejemplo? ¿O qué conocen ustedes como sobretensiones de maniobra? Cuando se conecta en línea invasiva. Sí, conexión o desconexión de línea, accionamiento de interruptores, está más orientado a accionamiento de interruptores, es decir, más cuando vos haces una maniobra sobre la línea. Una maniobra que es abrir o cerrar interruptores, abrir y cerrar seccionadores cuchillos, o seccionadores en definitiva, perdón. Estoy muy acostumbrado a la distribución, yo por eso digo cuchillo. A eso le llamamos maniobra. Entonces, cuando nosotros hacemos una maniobra de abrir o cerrar un interruptor, aparece una sobretensión de maniobra. Pero una particularidad de la sobretensión de maniobra, ¿qué es? ¿O de qué depende? Del nivel de tensión en el que nosotros estemos hablando. Ustedes, por ejemplo, conocen que haya sobretensiones de maniobra, ¿en qué niveles de tensión? Eso lo tienen que haber visto también. Extra alta tensión. En extra alta tensión, es decir, estamos hablando de que para 132 kilovoltios, nosotros lo consideramos alta tensión, la sobretensión de maniobra no existe. No existe la sobretensión de maniobra. Por lo tanto, el descargador, cuando nosotros veamos el práctico, van a ver de que para el nivel de 132 kilovoltios la despreciamos. ¿Por qué? Porque no existe la sobretensión de maniobra en este nivel de tensión.
Estamos hablando de niveles de 220 para arriba que recién vamos a encontrar sobre tensiones de maniobra. En nuestro caso, acá en Argentina, el más popular para 500 kV ya sí entra a jugar la sobretensión de maniobra. Entonces, cuando nosotros elegimos descargadores para una estación de 132-33, por ejemplo, como en el caso de este trabajo práctico, las sobretensiones de maniobra las vamos a despreciar porque no existen. Ahora, cuando ustedes calculen en el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, con los datos de su enunciado, van a hacer una estación de 500, la sobretensión de maniobra sí existe y sí la tienen que contemplar, que no está contemplada acá. ¿Estamos? Para el nivel de 33, por supuesto que tampoco existe la sobretensión de maniobra, por lo tanto también se va a despreciar. ¿Estamos? Bueno, entonces esa es la idea, que les quede claro el concepto fundamental y que lo van a usar el resto de su carrera cuando se reciban, es básicamente lo que les estoy diciendo. Tienen que tener muy en claro los distintos tipos de sobretensión y la forma de clasificación. Ustedes entre todos les dijeron básicamente interna y externa, la podés clasificar de esa forma, en donde tenés las externas que son las de impulso atmosférico y las internas lo que sería de frecuencia industrial, y después de alta frecuencia que vendrían a ser las maniobras. Y las de frecuencia industrial, de frecuencia industrial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo importante que tengan en claro. Y tienen una particularidad muy distinta. Las sobretensiones de frecuencia industrial tienen un tipo de onda. En cambio, las sobretensiones de origen externo, digamos así, ya sea rayo o maniobras, en el caso de 500 kV, tienen otra curva muy característica en donde ustedes tienen un corto tiempo de frente y un largo tiempo de cola, en donde usan ese gráfico en particular. Lamentablemente en el práctico no los tengo, los dos gráficos de tiempo de frente y tiempo de cola, pero ustedes los tienen en el teórico, lo pueden ver, después lo pueden repasar. Pero ese es el concepto fundamental que tienen que tener y que lo van a usar siempre. Sobretensión externa y maniobra, un tipo de onda, sobretensión de frecuencia industrial o de larga duración, si quieren llamarlo así, otro tipo de onda, y el descargador no las tiene que ver a las de larga duración, o a las temporarias, o a las de frecuencia industrial, como les guste llamarlas. En cambio sí tiene que ver maniobra y descarga atmosférica. Y dentro de esos dos tipos, van a tener que para este práctico, por ejemplo, 132-33, solamente nos va a interesar el impulso tipo rayo, y cuando ustedes vean una estación de 500, ya ahí importa el impulso tipo rayo por una parte, y la sobretensión de maniobra por otra parte. ¿Estamos? ¿Les quedó claro? Si tienen duda, pregunten, porque eso es lo fundamental, o ese es el concepto que pretendo que se lleven. Todo el resto son números. Bueno, entonces vamos a hacer enunciado, digamos. Nosotros tenemos que proteger un transformador intemperie, establecer una estación transformadora de 132-33 frente a sobretensiones generadas, en este caso por descarga atmosférica. A tal fin vamos a seleccionar los correspondientes descargadores para ambos devanados. Por supuesto, tenemos que proteger los dos lados del transformador. A tal fin se desea seleccionar los descargadores para ambos devanados. Bueno, se deberá especificar claramente los criterios de selección, eligiendo el más conveniente desde el punto de vista técnico-económico, de entre al menos 3 marcas y modelos comerciales diferentes. Para los descargadores 132-33 vamos a omitir la verificación contra la protección de sobretensión de maniobra, ya que es un nivel de aislación que no se especifica para estos valores de tensiones, se especifica para tensiones nominales arriba de los 300 kV, es lo que veníamos comentando recién. Entonces, bueno, en nuestro caso, el enunciado vendría a ser un transformador 132-33 de 10 MVA, corriente cortocircuito 10%, tipo conexión IN y N0, neutro rígido de tierra en ambos devanados, como usamos en Argentina, nivel de contaminación ligero. ¿Se acuerdan que esto, nivel de contaminación ligero, es lo mismo que vimos en el cálculo de los aisladores, ¿no es cierto? Es el mismo concepto. Trabajo práctico 2, si yo mal lo recuerdo, creo. Después tenemos el bill del arrollamiento de 132, que en este caso hace 550 kV. El bill, ¿no? Es un concepto que más abajo te he explicado qué es. Básicamente acá está, pero es la tensión nominal resistida a impulso atmosférico del equipamiento a proteger. Ojo, y acá la primera aclaración, el bill, o si no, de acuerdo a otra norma, puede ser LIWB corta, es una característica del equipamiento a proteger, en este caso del transformador, no tiene nada que ver con el descargador. Acá van a ver distintos valores de tensión, y algunos corresponden al descargador en sí, y otros valores corresponden al equipamiento a proteger. El bill del arrollamiento de 33, en este caso, es de 170 kV.
objetivo, básicamente, es verificar las condiciones nominales de funcionamiento de los descargadores de sobretensión, instalarse en la estación transformadora. Si hacemos una introducción, tenemos dos tipos grandes de descargadores popularmente utilizados en toda la vida. Probablemente algunos no los hayan nombrado, ustedes son muy chicos, probablemente no los hayan escuchado nombrar, pero básicamente antes se usaban los que se llamaban descargadores autovalvulares. No sé si alguno lo sintió nombrar. Eran los descargadores que se usaban antiguamente y era el método de evacuar la sobretensión que tenían ese tipo de descargador. Hoy en día puede quedar alguno en servicio, pero en su gran mayoría vienen siendo reemplazados por esta nueva tecnología que es la que se come el mercado, que es de óxido metálico. Y básicamente esto es lo que yo les comentaba, de que es una resistencia altamente lineal, en donde es un aislante perfecto en situación normal y un conductor perfecto cuando tiene que actuar, digamos, de hacer la descarga a tierra de la sobretensión. Bueno, entonces, constituyen la protección principal contra sobretensión atmosférica de maniobra. La norma IRAM nuestra, 2318, los define de la siguiente manera: dispositivo para la protección de las aislaciones. ¿De las aislaciones de qué? Del equipamiento a proteger, en este caso el transformador, contra las sobretensiones transitorias. Ahí viene la clasificación que dijimos al principio: transitoria o permanentes, digamos así, o de frecuencia industrial, ya sean atmosférica o de maniobra. No contempla la protección contra sobretensiones temporarias de frecuencia industrial. Por regla general se conectan en paralelo al equipamiento a proteger para limitar la sobretensión. Los elementos activos, bloques de dióxido de zinc, de los descargadores de sobretensión, están fabricados con un material cerámico altamente lineal, compuesto principalmente por óxido de zinc mezclado con otros óxidos metálicos. Acá tenemos un gráfico muy importante y ustedes pueden ver en rojo, por ejemplo, las tensiones que son posibles en el sistema. Y abajo el tiempo. O sea, en el eje de las ordenadas, digamos, tenemos tensión o sobretensión por unidad, y en el eje de las abscisas tenemos la duración. Y fíjense, las temporarias en el orden de los segundos son de este nivel de tensión, es decir, en por unidad, valores bajos. 1 por unidad las define. Después tenemos las sobretensiones temporarias ya en un poquito más elevado en valor, también en el orden de los segundos. Después tenemos las sobretensiones de maniobra, y por último las ondas de frecuencia de tipo rayo, digamos, que son las descargas atmosféricas, que son de un altísimo valor en magnitud, pero de un corto periodo de tiempo en el orden de los microsegundos. En cambio, las sobretensiones de maniobra ya son de menor magnitud en el orden de los milisegundos, y después tenemos, bueno, como les comentaba, las temporales en el orden de los segundos. Después, en la curva azul, esta es la tensión resistida por el equipamiento, o sea, es decir, esta es la curva en este caso del transformador. Y por último acá vamos a ver la tensión limitada por los descargadores. Y acá tienen que observar el primer concepto fundamental. Fíjense, con respecto a esta tensión, con respecto a la tensión resistida por el equipamiento, está por debajo, ¿no es cierto? Y en el caso de la sobretensión, la cubre, o sea, una sobretensión de este nivel, si esta es la curva del descargador, por supuesto que el descargador va a actuar para descargar esta sobretensión. Ahora, de este lado del gráfico, fíjense que la curva del descargador va por encima de la curva de la sobretensión. Por lo tanto, el descargador ni se entera de la sobretensión y no abre o no descarga tierra, mejor dicho, en el caso de una sobretensión temporaria del orden de los segundos. Y eso es importantísimo porque si el descargador ve ese tipo de sobretensiones, revienta. Básicamente, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad térmica de evacuar el calor provocado por una corriente de larga duración a tierra. Criterio de selección. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser los criterios de selección? Elección correcta de la clase de descarga y de la corriente nominal de descarga. ¿Cómo va a ser la inserción del pararrayo? Pararrayo es una mala traducción, en definitiva es el descargador en el sistema, que debe ser capaz de soportar la máxima tensión del sistema y las sobretensiones temporales que aparezcan. Debe tener una línea de fuga mínima para garantizar que no se generen contorneos del descargador. Básicamente
Ustedes ya los han visto, los descargadores en una estación transformadora, y tienen forma que de un aislante, es decir, son, por fuera ven porcelana ustedes. Tienen la misma forma que un aislador común. Nada más que bueno, depende del nivel de tensión y la altura del descargador, por supuesto. Seleccione de los niveles de protección, debe ser capaz de limitar las sobretensiones por maniobras y por rayos, por debajo de los niveles que soportan los equipos. Con la salvedad que ya hablamos de que las maniobras solamente para niveles de 300 kV para arriba. El lugar donde recomendamos instalar los descargadores, ¿dónde va a ser? Y me gustaría que traten de pensar ustedes sin leerlo. ¿Dónde se imaginan ustedes que vamos a colocar los descargadores? Ya lo han visto por una parte algunos, y me gustaría que piensen por otra parte dónde también se tienen que colocar los descargadores. Sí, habíamos visto en sistema de potencia que lo más cerca en el lo más cerca es... del equipamiento a proteger, bien. Claro. O sea que en el caso del transformador, lo más cerca del transformador que se pueda. Sí. Incluso no sé si lo vieron en el sistema de potencia, pero en mi época nos hacían hacer un cálculo de distancia. Sí, a qué de distancia 30 tenía que estar metros el y de 1 metro. Sí. Bien, Sí. bueno, eso por una parte. Por otra parte, ¿dónde más ponemos descargadores? Ya dijeron los transformadores. Otro lugar. Cable subterráneo. En los subterráneos, dijo el compañero Giancini. Por ejemplo, ¿dónde? Algo muy normal que ustedes ven en la época que íbamos a la facultad todos los días. Ahí cuando fuimos a visitar la área Claro. subterránea. Claro, cuando fuimos a visitar la estación Rodríguez del Busto, estaban ahí en la entrada de los subterráneos. Bien, por ejemplo, y si van al caso de la facultad nuestra, si ustedes se acuerdan, Cruz Roja, esquina, no sé cómo Sí. se llama la calle del ingreso a la facultad, no me acuerdo el nombre ahora, está la transición aérea subterránea para la acometida, mejor dicho así, o mejor dicho, entrada-salida de la estación transformadora Nueva Córdoba. Sí. No sé si se fijaron ahí justo en la esquina de la facu nuestra, hay una estructura rara en el medio de la línea 132, donde hay una salida de un cable subterráneo de 132 kV. Ese cable subterráneo sale ahí y llega a la estación transformadora Nueva Córdoba, que también es GIS, como la que vimos en Calazán, la primera GIS que construyó EPEC, por allá en el año 90 creo que fue. Esa es de otra marca distinta a la que vimos, esa es Siemens, hasta ahora la única Siemens que hay en EPEC. Bueno, ahí enfrente de la facultad, si no lo vieron todavía, el día que vayan a la facultad, que les toque volver por algún caso particular o anden por ahí, fíjense que en esa estructura hace la transición aérea a subterránea y ahí hay descargadores. O sea que bueno, tenemos dos lugares ya. Primer lugar, transformadores. Segundo lugar, transición aérea subterránea. Tercer lugar, muy popular. Reactores. Sí, ponele, pero no tan popular como el que estoy pensando. En la entrada de la estación, ¿no es cierto? O sea, lo primero que ponemos es el descargador. ¿Se acuerdan los unifilares? Claro. ¿Para qué? Para descargar cualquier sobretensión que venga de la línea y no entre a la estación transformadora. Entonces, básicamente, los lugares donde los recomendamos instalar es en la llegada de las estaciones transformadoras, en las transiciones aéreas subterráneas, en los devanados del transformador y en los tramos de línea muy críticos. Depende del sistema de potencia y hay algunos lugares que también se recomienda instalar descargadores. Y yo me acuerdo que en mi época el ingeniero Ibarlucea, que daba sistema de potencia, decía, como regla mnemotécnica, que en todo lugar donde hay un cambio de impedancia de la línea, se ponían descargadores. Por lo tanto, transición aérea subterránea es un lugar donde hay cambio de impedancia y ahí también va descargadores. Bueno, definiciones, conforme a la norma IEC 60099-4, que es la que regula el tema de los descargadores, tenemos distintas definiciones de distintos tipos de tensiones. Y acá me gusta, o siempre trato de hacer una salvedad, de que la tensión nominal, que es el segundo, no es la tensión nominal que ustedes están acostumbrados a usar como tensión nominal. A ellos les digo a ustedes, tensión nominal de la línea, 132 kV. Bueno, en el caso de los descargadores, la tensión nominal es la tensión nominal eficaz que soporta el descargador durante 10 segundos después de haber sido sometido a un ciclo de descarga.
de alta duración. ¿Estamos? La tensión nominal, como nosotros normalmente conocemos el concepto de tensión nominal, vendría a ser esta, que es tensión de funcionamiento continuo, que básicamente es la tensión de frecuencia industrial eficaz máxima admisible que se puede aplicar en forma continua, es decir, todo el tiempo, entre los terminales del descargador. ¿Estamos? Quiero que se lleven ese concepto también porque es importante de que la tensión nominal del descargador no es lo que ustedes están acostumbrados a hablar como tensión nominal, sino que en el caso de los descargadores, lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar como tensión nominal, en este caso es tensión de funcionamiento continuo. Después tenemos otros conceptos más, ya más específicos, tensión residual. U sub P es el valor de cresta de la tensión que aparece entre los terminales durante la circulación de la corriente de descarga, es decir, en el tiempito que el descargador está activo. Para una onda de rayo normalizada de 80-20 microsegundos o 30/60 microsegundos para maniobra. Tensión residual para maniobra, SIPL, que es esa traducción en inglés, no hablo en inglés porque soy pésimo. Tensión que aparece entre sus terminales con la actuación de corriente de descarga para una onda de maniobra en este caso. Y bueno, define el nivel de protección para sobretensiones de maniobra. En otro caso, tensión residual para rayos es el mismo concepto que para maniobra, nada más que para rayos. Es la única palabra que cambia en la definición. Corriente nominal de descarga y nominal, valor normalizado de la corriente de cresta del descargador, descarga a tierra durante la operación, 80-20 microsegundos, para el caso de una sobretensión tipo rayo, digamos, y ya estamos hablando de 30-60 para lo que es maniobra. Pero en el caso de maniobra, tengan en cuenta que es para tensiones mayores o iguales a 300 kilovoltios. Puede ser 1, 5, 2,5, 10, 20 kiloamperes, etc. Clase de descarga de la línea define 5 clases, de la 1 a la 5. Y básicamente los de distribución van a ser siempre clase 1 y los de alta tensión van a ser clase de 2 a 5. ¿Y de qué depende la clase? Depende de, fíjense, 2,85 a 3,9 kilojoules sobre kilovolt. ¿A qué se refiere ahí? A la capacidad de descargar corriente, es decir, justamente a la capacidad de descargar corriente en forma de calor, digamos así. Entonces, mientras mayor es la clase, mayor corriente impulsiva de larga duración tiene. Sobretensiones temporales, TOV es el valor eficaz de la máxima sobretensión temporal que es capaz de soportar entre sus terminales durante un tiempo determinado, generalmente 1 segundo o 10 segundos, y es elevadamente superior a su R. Otro valor muy importante, fíjense, de que nosotros dijimos que el descargador no tiene que soportar sobretensiones temporales, no las tiene que descargar, por lo tanto las tiene que soportar. Por eso justamente que es un valor muy importante, dice, el valor eficaz de la máxima sobretensión temporal que puede aparecer y que tiene que ser capaz de soportar entre los terminales durante generalmente 1 o 10 segundos y es elevadamente superior a su R. Soportabilidad de corriente de falla es la corriente que debe soportar el descargador después de cebarse, dependiendo de donde esté ubicado en el sistema. Clase de limitador de presión, estos aparatos o los descargadores generalmente tienen una válvula de alivio para descargar una sobrepresión que se genera dentro de la porcelana, justamente ¿para qué? Para que no se rompa la envoltura de porcelana en el descargador. Es básicamente una válvula de alivio, el limitador de presión. Línea de fuga se da en función del grado o nivel de contaminación. Ya habíamos visto, al igual que en los aisladores, dependiendo del nivel de contaminación, va a ser el largo del descargador, la línea de fuga del descargador. Bueno, paso para la selección. Acá en esta parte ustedes van a ver que tenemos primero fórmulas relevantes, digamos así, algunas tablas, y después más adelante un ejercicio práctico resuelto. Casi que esta primera parte la podremos saltear, la vamos a ver igualmente, pero después en la resolución del ejercicio práctico está más claro porque están todas las tablas. Acá van a ver solamente algo. Elección de la corriente nominal y clase nominal de descarga del descargador. Va a estar en función de la tensión nominal del sistema y de las recomendaciones dadas por la norma IEC. Entonces, básicamente tenemos en la tabla 1 que si tenemos que la tensión del sistema es menor o igual a 72,5 kV,
la corriente nominal de descarga va a ser 5 kA. Entre 72 y 245 ya son de 10 kA, de 245 a 420 sigue siendo de 10 kA, y tensiones mayores del sistema de mayores de 420 kV ya son de 20 kA. O sea que la corriente nominal de descarga del descargador, fíjense que vienen 4 valores muy simples de seleccionar. O sea que esto es un paso muy simple. Cálculo de la tensión de funcionamiento continuo, básicamente tenemos que cumplir que lo U sub C, que es la tensión de funcionamiento continuo, sea mayor o igual a la tensión máxima que debe soportar, la tensión máxima del sistema, perdón, dividido raíz de 3. Básicamente es tensión de fase, ¿no es cierto? Estamos haciendo tensión dividido raíz de 3, tensión de fase, porque está conectado entre fase y tierra. Cálculo de la tensión nominal del descargador U sub R. La misma se calcula en base a la tensión máxima de servicio y depende de la forma de conexión del neutro del sistema. Ustedes vieron también en el sistema de potencia que hay distintas formas de conectar el neutro al sistema. En nuestro caso, nosotros que usamos, tanto en alta como en media, ¿qué hacemos? Rígido a tierra. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? En Argentina, todo es rígido a tierra. En otros países no. Hay conexiones efectivas a tierra y conexiones inefectivas a tierra. Y después más adelante o más abajo hay otra tablita más en base a el tipo de tierra del sistema también. Entonces básicamente de la siguiente tabla se pueden extraer los valores mínimos recomendados. Vamos a tener que seleccionar el valor inmediato superior que figura en el catálogo. Para el caso de conexión efectiva a tierra con duraciones de falla menor de 1 segundo, tensiones de red menores de 100 kilovoltios, vamos a utilizar esta ecuación, 0,8 por U sub m. En el caso de que sea mayor de 123, 0,72 por U sub m, o sea que en este caso nosotros vamos a utilizar esta ecuación, porque estamos hablando de que vamos a seleccionar el descargador de 132, y en el caso del descargador 33 vamos a usar esta expresión. Y lo que es conexión inefectiva en nuestro país no existe, por lo tanto no van a ver ejemplo de esto. Cálculo de la sobretensión temporal, se determina una tensión equivalente para 10 segundos, que básicamente es U sub T, que es la sobretensión temporal, va a ser igual a K, que es un factor de falla tierra, que es el que vamos a ver más abajo en la tabla 4, creo que es, está cuando desarrollemos el ejercicio. Es U máximo sobre raíz de 3, le muestro la tabla 4 por las dudas, no es la 4, es la 5, que es esta, que depende de cómo esté la conexión en el neutro, tenemos nuestro K. Si es rígido de tierra, el K va a ser 1,4, si no es rígido de tierra, 1,4, entre 1,4 y 1,73, y si es neutro aislado, entre 1,73 y 1,9. En nuestro caso, 1,4. Perdón que me vuelvo. Estábamos acá. Después tenemos la ecuación de la tensión equivalente, que básicamente va a ser igual a la sobretensión temporal que calculamos anteriormente, por T, que es el tiempo de despeje de la falla, dividido 10 elevado a la 0,02. Una vez que nosotros calculamos este valor, lo tenemos que comparar con la capacidad del descargador para soportar sobretensiones temporales, T o B, que es este valor que está acá abajo, que representa el valor eficaz de la máxima sobretensión temporal que soporta entre los terminales, generalmente entre 1 y 10 segundos, generalmente lo calculamos para 10 segundos. Entonces esta es la comparación que hay que hacer, que el TOB para 10 segundos sea mayor o igual que la tensión equivalente del descargador. Otro paso más es la elección de la línea de fuga específica nominal. Básicamente con esto que vamos a hacer, calcular el largo de la línea de fuga mínima que tenemos que tener. Se elige en función del nivel de contaminación de la zona, y vamos a tener 4 niveles de contaminación distintos, que como ustedes ven es exactamente la misma tabla que vimos en el práctico de cálculo de aisladores, creo que está bajo práctico 2, si mal no recuerdo. La distancia de fuga es la longitud media a lo largo del perfil externo del revestimiento, y sirve como medida del comportamiento del descargador en entornos contaminados. Por supuesto que mientras mayor sea el nivel de contaminación, mayor va a ser la línea de fuga específica, por lo tanto el descargador seguramente es más largo. Margen de protección, hay impulsos tipo rayo, margen de protección e impulsos tipo maniobra. Bueno, para tipo rayo resulta el coeficiente del BIL,
del equipamiento a proteger y el nivel de protección contra la descarga atmosférica del descargador. Este resultado no tiene que ser menor de 1,25, es decir, del 25%. Ténganlo en cuenta por ahora y ya después más adelante vamos a ver bien específicamente qué es esto, que esto en definitiva es el kit de la cuestión de cómo elegir un descargador al final del trabajo práctico. Margen de protección a impulsos tipo maniobra, es el mismo concepto que para tipo rayo, nada más que para maniobra, pero en este caso no debe ser inferior a 15% y por supuesto que resulta del cociente del SIL en vez del BIL, que es el nivel de aislación a impulso tipo maniobra. Y el otro es el tipo rayo. Y acá tenemos un grafiquito muy simple, en donde básicamente vamos a ver todos los conceptos que estuvimos viendo anteriormente y cómo va elevando el nivel de tensión. Pero tengan en cuenta que de este lado del gráfico ustedes van a encontrar los parámetros del descargador que estuvimos hablando, es decir, la tensión de funcionamiento continuo, la U sub C, la U sub R, que era la tensión nominal del descargador, el TOB, que es la capacidad de soportar la sobretensión temporal para 10 segundos, el SIPL y el LIPL, que son los impulsos tipo rayo y los impulsos tipo maniobra. Y de este lado, ustedes van a ver los parámetros del sistema o del equipamiento a proteger, la tensión nominal del equipamiento, la tensión equivalente, la tensión temporal equivalente, el SIL y el BIL, que básicamente son, en el caso del BIL, la tensión resistida del equipamiento al impulso atmosférico, y el SIL, lo mismo, pero para impulso tipo maniobra. ¿Estamos? Por eso este grafiquito es muy ejemplificador, porque de este lado tiene todos los parámetros del descargador y de este lado todos los parámetros del sistema, o del equipamiento a proteger, si lo quieren llamar así. Y bueno, por último entramos en el ejercicio resuelto. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir el descargador. De la tabla 1 nosotros vamos a tener el valor característico de la corriente nominal de descarga en función de la tensión máxima del sistema. Dijimos que nosotros íbamos a elegir un descargador para un transformador de 132-33, al principio del práctico dijimos eso. Por lo tanto, en este caso las tensiones máximas del sistema, ¿cuáles van a ser? 132, fíjense que le aplicamos un 10%, en nuestro caso, tanto en el lado de alta como en el lado de media, háganlo ustedes igual. Nos dan 145 y 36,3 kilovolts. Después, en base a la tabla anterior, vamos a seleccionar las siguientes corrientes nominales de descarga de los descargadores. Nos volvemos de vuelta a la tablita, a la primera que estaba por acá arriba, me pasé, acá, y vamos a ver que para tensiones menores de 72,5, que en nuestro caso era 36,5 el lado de 33, son descargadores de 5 kA, y para el lado de 132 estamos en este valor. Por lo tanto, descargador de 10 kA no hace más que eso. No tiene ninguna ciencia. O sea que ya tenemos el primer dato del descargador. Corriente nominales de descarga, lado de alta 10, lado de media 5. Los valores habituales de las corrientes nominales de descarga y clase de descarga de la línea en función de la tensión nominal van a ser para tensiones entre 66, tensión nominal mayor de 66, mayor o igual a 66 kV, acá vamos viendo la clase del descargador que nosotros tenemos que elegir. En nuestro caso, tenemos del lado de 33, vamos a tener que es de 5 kA, clase 1, digamos, o puede ser clase 1 o 5 kA. En definitiva, los 5 kA son clase 1, así que en nuestro caso del lado de media vamos a tener 5 kA, y en el caso del lado de alta, que está entre 66 y 220, vamos a tener un descargador clase 2, o sea que ya tienen la clase del descargador también. Segundo punto que había que tener en cuenta para el cálculo de los descargadores. Seguimos, cálculo de la tensión de funcionamiento continuo U sub C. En el lado de alta tenemos la tensión máxima, que dijimos recién que era 145 de RI3, nos da 87 kV, en el lado de media nos da 20. Calculamos la tensión nominal U sub R, teniendo en cuenta la tabla 1 y que los neutros del primario y del secundario se encuentran rígidamente a tierra, vamos a tener del lado de alta, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a usar 0,72 para el caso del lado de alta y 0,80 para el lado del caso media? Esto salía de la tablita esta que está más acá arriba, que acá está, esta. 0,72 para el lado de alta, 0,80 para el lado de media. Vuelvo de vuelta, estamos acá, entonces 0,72 por U sub M, que es lo que calculamos recién más arriba,
nos da 104 kilovolts, y para el lado de media 28,8. Ahora seguimos con el cálculo de las sobretensiones temporales U sub T y las tensiones equivalentes, teniendo en cuenta la conexión del neutro, en nuestro caso rígido de tierra, vamos a tener un K de 1,4. Entonces, en el lado de alta vamos a tener 1,4 por la tensión máxima del sistema, dijimos el 145, y de radio 3 nos da 117, en el lado medio no, y la tensión equivalente, perdón, que se calcula con esta ecuación, que también estaba más arriba en las fórmulas recurrentes de este práctico, nos da 111,9 kV. Hacemos lo mismo para el lado de media, obtenemos 29,1 para el lado, para la U sub T, y para la U equivalente 27,7. Entonces, una vez que obteníamos estos valores, decíamos que teníamos que comparar con el descargador elegido, a todo esto, acá en el medio, y esto es algo que se los dejo a ustedes, aprender a mirar los catálogos. Vamos a tener que comparar el descargador que elegimos con la capacidad de soportar sobretensiones temporales. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que el TOV para 10 segundos del descargador sea mayor o igual que la U equivalente que calculamos acá arriba. Entonces tenemos que cumplir que la sobretensión de temporal puede ser soportada durante 10 segundos al menos. Para el lado de alta, el TOV para 10 segundos va a ser de 111,9 kV, para el lado de media, de 27,7. Por último, hacemos el cálculo de la línea de fuga, que básicamente ya dijimos que era de acuerdo al nivel de contaminación de la zona. Hacemos el cálculo de la línea de fuga, en este caso, no me acuerdo lo que poníamos, zona de contaminación ligera, va a ser 16 kV, porque esto sale de la tabla de acá arriba, contaminación ligera 16 kV, ¿dónde estaba? Acá, 16 kV por la tensión máxima del sistema, que es 145, nos da 2.320 milímetros, estamos hablando de 2,5 metros prácticamente. La línea de fuga del lado de alta. Del lado de media, del lado de 33 en este caso, medio metro aproximadamente. Y lo último que hacemos es determinación de los márgenes de protección. ¿Se acuerdan que hablábamos de un 25% y de un 15%? De un 25% para el impulso tipo rayo y de un 15% para el impulso tipo maniobra. En nuestro caso, como estamos hablando de una estación de 132, las sobretensiones de maniobra no juegan, por lo tanto solamente vamos a ver el impulso tipo rayo, pero en el práctico de ustedes sí lo van a tener que ver al impulso tipo maniobra. Entonces, resulta del cociente entre el LIWL del equipamiento y el nivel de protección contra la descarga atmosférica no debe ser inferior a 1,25. Entonces, ahora en la tablita que van a ver más abajo es donde está calculado el margen de protección, que como mínimo tiene que ser un 25%. ¿Y por qué está calculado en la tablita? Y por qué esto hay que calcularlo para cada uno de los distintos descargadores que nosotros elijamos, de acuerdo a los catálogos que nosotros les vamos a proveer. Entonces, estamos en el margen de protección, hacemos lo mismo para el lado de media como el de alta, y hacemos los cálculos del nivel de protección del descargador. El nivel de protección UPT deberá ser que cumple los márgenes de protección mínimos, considerando el nivel de aislamiento del transformador por un impulso tipo rayo, que es de 550, dato que dimos al principio del trabajo práctico. El nivel de protección del descargador deberá ser a lo sumo de 440 kilovoltios, en el caso de el lado de alta. En el lado de media, 170, que este valor de 170, como este valor de 550, acuérdense de que son valores de la máquina a proteger. ¿Está? En el UPT en este caso, que el UPT sí es un parámetro del descargador, es 136 kV. Esto es un parámetro del equipamiento. Bueno, entonces, ahora sí armamos una tablita con todos los conceptos que vimos más arriba para determinar cuál vamos a elegir. Con el fin de seleccionar el descargador más adecuado, hemos elegido los siguientes productos, en este caso. Cooper Power System, marca número 1, Siemens marca 2, ABB marca 3, Dosen marca 4, con sus correspondientes modelos al lado. Y entonces, de acuerdo a esta tabla, nosotros tenemos todos los parámetros de cálculo que fuimos haciendo durante el trabajo práctico, en lo que es corriente nominal, clase de descarga, tensión nominal sub R, tensión de funcionamiento continuo sub C,
el TOV para 10 segundos, la línea de fuga mínima que tenía que tener y el nivel de protección. Y el margen de protección que dice la norma que tiene que ser mayor del 25% y por último el precio. Estas son las condiciones mínimas que nosotros calculamos en el trabajo práctico. Y acá al lado, estos son los valores que ustedes van a tener que completar mirando los distintos catálogos de los descargadores. Y bueno, fíjense que en el Cooper tenemos 10 kA, cumple. Clase de descarga 2, cumple. Tensión nominal, 120 kV, tiene que ser como mínimo 104, cumple. Tensión de funcionamiento continuo, 102 contra 83, cumple. 120 contra 119, cumple. 3,5 metros contra 2,5 metros, cumple. Mayor que 4,40, fíjense que, perdón, menor. En este caso, fíjense, eso es lo que le quería resaltar. En todos lados siempre es mayor o igual, y en el caso del nivel de protección es menor o igual. ¿Estamos? Muy importante, concepto que quiero que se lo queden grabado, porque esto es pregunta parcial. El nivel de protección tiene que ser menor o igual a 4,40, es de 3,20, cumple. Y margen de protección, que básicamente es la división entre los 550 kV que es el bill del transformador nuestro, dividido estos 320, nos da 1,72, que es el cálculo que hace más acá arriba. ¿Dónde está? Más acá arribita, mayor que 1,25. Bueno, en este caso nosotros estamos calculando este 1,25 para ver cuál es el valor de nuestro descargador. En este caso nos da 1,72 para el descargador marca Cooper. Para el descargador marca Siemens, si hacemos un análisis similar al anterior, fíjense que todo cumple porque es mayor, 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 son todos los valores mayores, y el nivel de protección en vez de ser de 320 es de 294. Por lo tanto, 550 y 294 ya te da 1,87. Y así sucesivamente, mismo cálculo para la ABB nos da 1,96, y mismo cálculo para el 12 nos da 1,62. Misma tabla que hacemos para el lado 132, la hacemos para el lado 33. En este caso 5 kA, todos cumplen. Clase de descarga no se define en el caso de descargadores menores de 60 y pico kV, decía la tabla. Tensión de nominal o sub R, 25,9 mínimo, 30, 30, 30 y 30, todos cumplen. Mayor de 20, 24, 24, 24 y 25, todos cumplen. En definitiva, todos cumplen. Y tenemos el nivel de protección en este caso, 68,4, 73,9, 73,3, 85. Son todos menores de 136, está bien, cumple. Y con sus márgenes de protección calculados de forma similar que como dije recién, nos dan 2,48, 2,3, 2,31 y 2. Y dejo para el último los precios. Fíjense en este caso, el Cooper vale $2.450, el Siemens 2.600, el ABB 2.500 y el 12 1.980. Y entonces ahora yo les pregunto a ustedes, del lado de 132, ¿qué marca eligen? En base a los conceptos que hemos visto. Dijimos que íbamos a hacer una evaluación técnica económica. La primera pregunta que les hago es, ¿todos cumplen? Y si todos cumplen, uno se puede ir por el más económico. Es una respuesta mirada desde el punto de vista económico. Ahora la miremos desde el punto de vista externo, desde el punto de vista técnico. ¿Qué es el margen de protección? Quizás me lo salté a propósito, les voy a leer lo que dice con respecto al margen de protección. ¿Dónde estaba? Vencer. Línea de fuga, margen de protección. Resulta el cociente no debe ser inferior a 1,25. El nivel de protección del descargador debe ser que cumpla los márgenes de protección mínimos, considerando que el nivel de aislamiento del transformador para impulso tipo rayo es de 550 kV. El nivel de protección debe ser a lo sumo, por eso es que es menor o igual a 440. No lo dice acá, lo dice en las conclusiones. Pero básicamente, el nivel de protección es, o el margen de protección, fíjense que te dice nivel de protección y margen de protección. El nivel de protección, UPT, es la capacidad de soporte sobre tensión en el descargador. Entonces,
mientras más alta sea la capacidad de soportar sobretensiones, uno puede pensar que es el mejor descargador, porque soporta mayores niveles de protección, ¿no es cierto? Soporta mayor tensión. Pero sin embargo, si ustedes miran el margen de protección que está más abajo, que tiene que ser como mínimo el 25%, mientras más alto es el nivel de protección del descargador, menos protege a la máquina. ¿Ven? Este, por ejemplo, que es 340, que es el más alto, tiene un margen de protección del 62%. Sin embargo, el ABB, que tiene una máxima tensión de 280 kV, tiene un 96% de margen de protección de la máquina. Entonces, técnicamente hablando, ¿cuál es el mejor? El que tiene mayor margen de protección, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ya ahí si haces un análisis de precios, fíjense de que acá el único barato, o mejor dicho, con una diferencia de precios considerable, porque los demás están en 2.600, 2.500, 2.450, son más o menos parecidos. Y este está a $2.000, pero sin embargo es el que menos me protege la máquina. Y si ustedes van a comparar $2.000, que vale un descargador, con el equipamiento, no sé cuántos cientos de miles de dólares vale un transformador, lo que me importa a mí es proteger el transformador. El descargador que explote, que reviente, que haga lo que quiera, pero que no me queme el transformador. ¿Vamos? Entonces, básicamente, a nosotros lo que nos importa es proteger el transformador. Por lo tanto, vamos a buscar de que no me importa que el descargador sea el mejor del mundo. Me importa que proteja la máquina y que la proteja con el mayor margen posible. ¿Estamos? Ese es el criterio. Por lo tanto, en este caso, vamos a elegir el descargador marca BB porque tiene un margen de protección del 96%. En el caso del lado 33 hacemos un análisis similar y vemos que el margen de protección, en el caso del Cooper es del 48%, en este, de 2,48, 2,3, 2,31 y 2. En este caso el mejor es el Cooper. Y fíjense que precios son todos parecidos, por lo tanto vamos a elegir el Cooper. ¿Estamos? Hasta ahí. Y fíjense que está hecho tendencioso esto de que justamente el que menor margen de protección tiene es el más barato. ¿Estamos? Es justamente para que ustedes vean ese concepto. Conclusiones, dice. Entonces, comprobamos de que al aumentar la tensión nominal U sub R del descargador, al aumentar la tensión nominal U sub R, aumentan las tensiones de funcionamiento continuo U sub C y TOB de los descargadores. El descargador puede soportar mayores tensiones durante más tiempo, mientras que disminuye el margen de protección. Mientras más grandes son estos valores, fíjense que más chico es el valor del margen de protección. El transformador queda menos protegido al aumentar el nivel de protección. La elección de uno o de otro modelo debe ser un compromiso entre la capacidad del descargador para soportar las sobretensiones y la protección del equipo. En el caso del descargador de 132, vemos que el equipo de ABB es el que más protege el transformador con un margen de protección del 96%, pero es el que menos sobretensiones soporta, aunque en realidad cumple todos los criterios mínimos. En el caso del Docent de 120 kV es el que mayores sobretensiones soporta en el sistema, pero es de los que menos protege el transformador. Consideramos de mayor importancia la protección del equipo a proteger, que es el transformador, debido a su elevado costo, muchas veces superior al de los descargadores, muchas veces no, siempre. Elegiremos entonces el modelo ABB con un sub R de 108 kV y margen de protección del 96%. Para la selección del 33, sí. ¿Por qué una cosa en desmedro de otra, digamos? Es que en realidad no es en desmedro, porque en realidad vos lo que estás buscando, acordate primero que nada el objetivo. En este caso particular, el objetivo es proteger el transformador, que vale, suponete, $1.000.000, contra $2.000 que vale el descargador. Entonces no es en desmedro de otra, en realidad es el criterio de buscar el mejor equipamiento que mayor proteja la máquina, no el mejor equipamiento en sí, que no quiere decir que no sea el mejor descargador, porque quieras o no, dentro de las 4 marcas que analizamos, todos cumplen técnicamente, y vos podrías comprar cualquiera de los 4 para proteger el transformador, nada más que uno lo protege más y otro lo protege menos. Entonces, como criterio de diseño, la idea es proteger la máquina más costosa, en este caso el transformador.
no es que sea en desmedro de que vos elegís en definitiva, el nivel de tensión del descargador a vos no te importa, porque a vos lo que te importa es proteger el equipo. ¿Me explico? Sí. Que el equipamiento, que el descargador tenga un alto nivel de tensión, de protección, no implica de que sea el mejor para proteger la máquina. Y en definitiva, quieras o no, las 4 marcas cumplen todos los criterios mínimos. Pero entonces ahí está en la decisión del profesional que hace el proyecto, de elegir el que mayor protege el equipamiento que vos realmente buscas proteger, que en este caso es el trafo. Entonces, básicamente, bueno, para la selección del lado 33, un caso similar al anterior, por lo tanto vamos a elegir el Cooper, como les dije recién yo, con un sub R igual a 30 y margen de protección de 2,48. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, básicamente son cálculos simples. Lo que más les va a costar a ustedes es armar esta tabla. ¿Y por qué les va a costar más? Porque ustedes tienen que buscar estos valores dentro de los catálogos. Para lo cual, lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar, ustedes van a tener este trabajo práctico y van a tener los catálogos de estas marcas. No todos, algunos. Creo que si mal no recuerdo, el Siemens y el ABB. En donde ustedes pueden buscar estos valores en el catálogo para ver cómo los definen el catálogo y después en las planillas de datos técnicos característicos garantizados que le damos como marcas tentativas para su proyecto, es buscar cuáles son los valores que tienen que poner en la tabla. Esa es la parte más laboriosa del práctico y es la idea de que investiguen un poco los catálogos y los busquen. Por eso tampoco se los muestro ahora, porque si no, en definitiva, les hacemos el trabajo práctico a nosotros. Y esa es la idea para este trabajo práctico. En el caso de ustedes, van a tener que seleccionar los descargadores para proteger los 3 arrollamientos de un transformador de 500/138/34,5 kV, de 300/300/100 MVA, para una instalación de transformador de 500 kV. Seleccionar y comparar entre 3 marcas distintas, Tridelta, ABB y Siemens. Fíjense que acá tienen las 3 planillas de datos técnicos característicos garantizados de las 3 marcas que nosotros les pedimos que busquen. Como ustedes verán, es un catálogo completo, ¿no es cierto? O sea que no crean de que todos los valores los van a encontrar en una sola tabla. Entonces probablemente algún valor salga de esta tabla, otro valor salga de esta tabla y así sucesivamente. Básicamente tienen que investigar el catálogo. En el caso del Tridelta creo que es el más fácil, que ya es mucho más corto y está más resumido. Es un catálogo, digamos, más prolijo, si le quieren llamar así, o a lo mejor más fácil de leer. Y en el caso de Siemens también es un catálogo larguito. Si a alguno se le complica, avisa en el grupo, me mandan por privado, como quieran. Yo en algún lado de otra computadora, no esta en la que estoy trabajando ahora, tengo resaltado los valores del trabajo práctico en un catálogo de eso. Pero la idea es que los busquen, no que me pidan el trabajo ya hecho. Pero bueno, si a alguno se le complica, avise. Básicamente tienen que buscar entre esos 3 catálogos que les mostré recién. El devanado primario y el secundario se encuentran conectados en estrella neutro rígidamente a tierra y el terciario se encuentra conectado en triángulo. Los niveles de tensión de aislación de los arrollamientos son los siguientes. 500 kV, el BIL es de 1425 kV, el SIL es de 1175. ¿Por qué especifica el SIL? Básicamente porque acá sí nos importan los impulsos tipo maniobra. En cambio en el secundario ya ven que el SIL no lo tienen y en el terciario tampoco, porque no son valores que nos interesen la sobretensión de maniobra en estos niveles de tensión. Y básicamente eso. Una particularidad que tienen que tener en cuenta es que en este caso, fíjense, dice que el primario y el secundario están conectados en estrella con neutro rígidamente a tierra y en el terciario está conectado en triángulo. Ténganlo en cuenta para el K, porque en este caso está rígido a tierra y en este caso está abierto. No está rígido a tierra. Y bueno, muchachos, eso es básicamente lo que tienen que resolver. Busquen, resuelvan el práctico y empiecen a mirar los catálogos con paciencia. Este trabajo práctico lo van a entregar una semana después del que les dije la semana pasada. Si yo mal no recuerdo, hoy es 13, habíamos quedado que para el 27 tenían que entregar, para el 20 tenían que entregar el de la semana pasada, que en realidad en vez de hacerlo hoy, les dije que se podían tomar una semana más, por lo tanto este lo tienen que entregar el 27, una semana después.
Y si mal no recuerdo el trailer parcial, o en algo así habíamos quedado.